¿Cuál es el secreto más inquietante que has descubierto sobre alguien cercano a ti? Las 24 horas antes de que mi papá muriera, cáncer de pulmón en etapa 4, estuvo en la sala de emergencias y luego en la unidad de cuidados intensivos, y no pudimos estar con él debido a las reglas de COVID del hospital. Mi madre, mi hermana y yo le enviamos mensajes de texto y lo llamamos todo el día sin recibir respuesta. Incluso mi madre llamó al hospital y habló con una de las enfermeras de la UCI, quien dijo que él estaba despierto y se comunicaba bien. Falleció muy rápidamente a las 3:30 de la madrugada del día siguiente. Nos permitieron estar junto a su cama, pero para entonces ya no estaba consciente, así que nos despedimos y se fue. Más tarde esa mañana, mientras mi mamá dormía, llamé a los servicios de cremación para programar la recogida de su cuerpo en el hospital y revisé su bolsa de pertenencias que el hospital nos había devuelto. Su teléfono estaba allí y quería leer todos nuestros mensajes de texto y encontrar consuelo en mis últimas palabras para él. Abrí su teléfono y vi que ninguno de nuestros mensajes había sido leído, ni los míos ni los de mi mamá y mi hermana. Pensé que era extraño, pero supuse que él debía haber estado sufriendo tanto que no encontró fuerzas. Empecé a desplazarme por sus aplicaciones y noté una aplicación de chat que había oído vagamente mencionar. No recuerdo el nombre, pero esencialmente funciona como WhatsApp. Abrí la aplicación y vi un solo contacto con un nombre de mujer. Comencé a leer y me di cuenta de que mi papá había estado chateando con esta chica cada hora durante sus últimas 24 horas. La llamaba princesa y le decía que la amaba, y ella decía que estaba asustada por él y quería saber qué estaba pasando, porque estaba en la sala de emergencias, etc. Leí sus chats anteriores para darme cuenta de que él al menos tenía una relación emocional con esta persona, si no más. Mi dolor fue completamente secuestrado por el dolor y la ira, y una semana después encontré a la chica y hablé con ella, a través de DM, y descubrí que tenía 19 años. Tenía 17 años cuando se conocieron. Él era su conductor de autobús de la escuela secundaria, y ella me dijo que habían estado saliendo durante casi 2 años. Mi papá tenía 66 años cuando murió y estaba saliendo con alguien más joven que sus nietos, alguien a quien eligió para pasar sus últimos momentos y decir sus últimas despedidas. Espero que eso lo haya hecho feliz, pero ciertamente es un secreto miserable con el que tendré que vivir el resto de mi vida. Un secreto que ensombrecerá para siempre toda mi relación con mi papá sin tener la oportunidad de hablar con él al respecto. Es el único secreto que desearía nunca haber descubierto. Mi tío fue arrestado por un caso sin resolver de asesinato de 1972. Siempre pareció un buen tipo. Se disparó en la cabeza justo antes de la sentencia. Su nombre era Terence Miller, pueden buscarlo en internet. Salió en las noticias del CNN. Descubrí que la razón por la cual uno de mis tíos no quería regresar a Corea cuando se jubiló era porque no podía hacerlo, temía represalias políticas si intentaba volver. Resulta que su hermano formaba parte del grupo que asesinó al presidente de Corea del Sur en 1979 y su propia inocencia nunca fue probada, por lo que temía ser arrestado si intentaba regresar. Después de que mi esposo falleció en 2020, descubrí que había estado teniendo una aventura con una mujer de 30 años, él tenía 55, y la embarazó. Todo lo que me contó sobre su vida anterior resultó ser una mentira, resultó que yo era su segundo matrimonio, no el primero. También descubrí que él había estado teniendo relaciones con hombres desde que tenía 20 y tantos años. En resumen, no conocía a este hombre en absoluto. Habíamos estado juntos durante 10 años y casados durante 6. Mi bisabuela estuvo casada con 3 personas diferentes al mismo tiempo. Los hombres eran de diferentes ramas del ejército, ella estaba recibiendo dinero de los 3 a la vez. ¿Tu familia está segura de quién es tu bisabuelo? Esa es una pregunta válida. Una noche, cuando era niño, escuché a mis padres tener una discusión explosiva en su habitación, que de repente se volvió tranquila, la puerta estaba cerrada con llave. Descubrí durante una llamada telefónica borracha de mi madre que fue porque ella intentó dispararle a mi padre en la cara con un arma calibre .303, pero no se disparó porque la bala se encasquilló. Ambos estaban horrorizados y simplemente se miraron el uno al otro, según parece. A pesar de eso, siguen juntos. Encontré un álbum de fotos de mi madre y un chico que no reconocí pero deduje que se conocieron después de ir a la universidad. Resulta que él era un novio suyo desde hace mucho tiempo y que se suicidó cuando ella rompió con él. Mi abuelo encontró su cuerpo. A los 20 años, descubrí esto al encontrar el álbum o santuario dedicado a él. Mi hermano estaba robando dinero a nuestro padre, quien sufría de demencia. Esto continuó durante un año y me enteré de ello cuando el banco que tenía la hipoteca de mi padre me llamó preguntando por qué no se había pagado en 6 meses. La cuenta bancaria de mi padre también quedó en números rojos en ese momento y cuando confronté a mi hermano al respecto, él dijo, bueno, tengo que pagar mis cuentas. Estaba a punto de tomar el control de todas las cuentas y asegurarme de que todo volviera a la normalidad, pero mi padre terminó en el hospital y falleció poco después. Además, mi hermano también robó parte de mi herencia.
Al final, él robó más de $5.000 a su padre moribundo. Tengo un hermano que está robando activamente dinero a mis padres. Él no hace nada, es un mentiroso y un adicto, y mis padres son grandes cómplices porque no quieren ser malos. Así que le permiten robar a pesar de saberlo. Una vez lo confrontaron y él dijo, cálmense, no es tan grave. La demencia corre en mi familia. Sinceramente, no creo recibir nada de herencia porque mi hermano se lo habrá robado todo y lo habrá gastado en drogas, videojuegos y pollo de KFC. Terminé el entrenamiento militar básico y me preguntaba por qué mi hermano no quería hablar conmigo. Resulta que él estaba teniendo relaciones sexuales con mi pareja mientras yo estaba allí, en lugar de entregarle mis cartas. Supongo que la culpa lo consumió y pensó que era más fácil seguir con la mentira y fingir no tener un hermano, hasta que un viejo amigo de mi ciudad natal me contó lo que sucedió. Cuando mi abuelo falleció descubrimos que no existía. Su nombre no estaba en ningún registro del gobierno. Era un ciudadano normal, pagaba impuestos, tenía licencia y todo. Vivió una vida larga, casado con mi abuela por más de 50 años, tuvo varios hijos, todo normal. Todavía hasta ahora, nadie sabe quién era realmente y por qué tenía un nombre falso. Vivió durante 1865 a 1937. Mi bisabuelo también tenía registros falsos. Mintió en cada censo, en cada uno usó una identidad diferente, sus documentos militares y otros registros dicen que nació en diferentes lugares en diferentes fechas. Vivía en Virginia, pero la familia lo conocía como el austriaco. Nadie sabe por qué quiso ocultar todo sobre sus orígenes. La razón por la cual mi abuela se mudó lejos, cuando mi padre aún era un bebé, a una gran ciudad que quedaba a más de 3 días de distancia de su familia, fue porque apuñaló a su padrastro y casi lo mata. Era un pueblo muy pequeño. Más tarde, me contó que él era un abusador. No profundizó en eso y yo no hice más preguntas al respecto. Terminó la conversación con hice lo correcto. Nunca conocimos a su familia. Tuve una relación bastante cercana con mi tío menor cuando crecía, al menos en las fotografías, él tenía unos 20 y tantos años cuando yo tenía unos 5 años, para ponerlo en contexto. Un día, cuando estaba en la escuela secundaria, dejó de aparecer por completo. Toda mi familia nos decía a los niños que él estaba de mochilero viajando por todo el país. En la preparatoria, mientras investigaba sobre mi abuelo, su padre, para un proyecto de genealogía, encontré accidentalmente una noticia sobre él. Resulta que estaba involucrado en una red de narcotráfico y había cumplido 16 años en prisión federal. Ahora está en libertad y mi familia finge que no ha pasado nada. Yo mantengo mi distancia.